La escucho. Buen día, señor presidente. Están presentes todas las partes y hoy el doctor Gesino acompañó el certificado médico del imputado Juárez y tengo entendido, salvo que hayan llegado a último momento, que Ortiz no se encuentra presente y Sorsoli tampoco. Bien. Quedamos en lo mismo que habíamos hablado, sus respectivos Recording in progress. harán saber lo sucedido y la grabación está a su disposición. Exactamente, muchas gracias, señor presidente. Señor fiscal, escuchamos a usted. Señor presidente, bueno, recordemos que lo que estábamos desarrollando en esta parte tenía que ver con las inconsistencias que había en el libro Memorándum de Guardia, número 15, sobre particularmente el día 7, que era justamente parte de, digamos, de la estrategia o de la coartada, mejor dicho, de los imputados en relación a crear esta verdad a medias, como que Franco había estado, pero que en realidad había estado la noche anterior y madrugada y no durante el día. Sí, es el mismo de ayer, así que... ¿Ahí? Ah, puede ser que lo hayan bajado, porque creo que ayer... Sí, ahí está el dueño del chancho. Sí. ¿Ahí se escucha bien? Sí. Y justamente que tenía que ver con esta coartada construida por los imputados en relación a que Franco Casco había pasado durante el día, no en la noche. Entiende esta fiscalía que, a la luz de la prueba revelada, es que tenía que ver con alejar el paso de Franco de esa noche de gritos y de registración en parte que tenían los propios detenidos en la comisaría de que Franco había efectivamente estado ahí. Con lo cual esto podía llegar a ser una estrategia para alejarlo de ese momento y desincriminante en términos de si llegaba a aparecer en algún momento a la luz que podía llegar a ser, bueno, Franco había estado durante el día y en el día no habían habido ni gritos ni todas las situaciones que se habían dado. Sobre esta base, en el día de ayer, llegué hasta el punto donde estamos marcando las distintas inconsistencias. Parte de la estrategia, y en esto quiero reiterarlo, es algo que apareció durante el juicio, más allá y hasta reconocido por los propios imputados, el imputado General Arrocha en relación al habeas corpus, donde manifiestan que le preguntan a él si eso lo sabía por el libro de Memorándum de Guardia, y él contestó no, es por el borrador del libro. Después esto también se corroboró cuando vino el inspector de comisarías que pasaba durante horas de la noche, madrugada, que lo tuvimos acá y nos explicó que lo que controlaban era que no que detenidos había en la comisaría, sino que en realidad los policías estuvieran en la comisaría. ¿Cuándo advertimos esto? Cuando vimos en los propios libros de guardia que la firma no coincidía con el día y la hora que ellos habían pasado. En algunos casos aparecían días después, horas después y en otros horas antes. Ayer habíamos llegado hasta casi las 16 horas, así que continúo en este mismo orden en relación a esas inconsistencias del día 7 en el libro Memorándum de Guardia del día 15. ¿Qué dice en el libro? A las 16 horas se habría hecho presente la médica Celaya, quien diagnosticó la existencia de una escoriación en el labio izquierdo superior de Franco Godoy y señaló que se encontraba desorientado en tiempo y en espacio para luego retirarse. Ver en este sentido la foja 94 del libro Memorándum de Guardia. Al analizar el informe del recorrido de la doctora Celaya, habría realizado ese día, el día 7, había visitado distintas comisarías, el cual está agregado a fojas 406, el mapa de fojas 397 y las copias certificadas de los libros de guardia de las distintas comisarías, que dan cuenta del horario en el cual la doctora Celaya habría estado en cada comisaría, contrastado a su vez con la declaración de Oscar Rubén Álvarez, chofer de los médicos de medicina legal de la unidad regional número 2 de la policía, quien señaló que el tiempo promedio que demoraban los médicos con cada paciente
dependiendo de lo que tenían que hacer, era de entre 15 y 20 minutos. Entonces, sobre la base de todas las visitas de ese día, sumándole nada más que estos 15 y 20 minutos, se hizo la siguiente cuenta. Y la siguiente conclusión, que los lugares indicados visitados por la médica que habrían revisado, entre ellos a Franco Casco o Godoy, el tiempo necesario para la realización de su recorrido general y la consiguiente atención de los detenidos resultan totalmente incompatibles. No puede existir esos tiempos de atención sumado al recorrido de ese día. Son inconsistentes. En este sentido, al declarar el fiscal Apanovich, destacó que se imputó a Zelaya porque se secuestró el libro de medicina legal. En ese libro se pudo determinar que en estos escuetos espacios habría trasladado en distintos puntos de la ciudad. Hice que se tomaran los tiempos entre comisarías. Los tiempos eran otros, por eso se imputó a Zelaya. Esto lo dijo el fiscal Apanovich. ¿Qué tiene que ver con esto? Con esta imposibilidad, con esta verdad a medias que estamos, en este caso entiendo, de que nunca sucedió, que nunca vio la doctora Zelaya al detenido Franco Casco en la comisaría séptima, sino que en realidad lo que pasó fue que se guió, o por la versión de algunos de los policías que sí lo detuvo, y la fotografía. ¿Por qué sostenemos esto? Recordemos aquí además que en el acta del informe médico de la doctora Zelaya no estaba agregadas las actuaciones policiales originales. El día que vino uno de los testigos, lo abrió y dijo, acá falta el acta de la doctora interviniente, falta esto del legajo dentro de la documentación que tenía que estar. Esto es parte justamente de la maniobra orquestada por los funcionarios y es prueba del ocultamiento típico de la figura penal en análisis. A las 17:15, Hernán Hinsel habría consultado al fiscal, informándole del diagnóstico médico. El fiscal dispuso que contrastaran el domicilio familiar y una vez obtenidos los antecedentes realizaran una nueva consulta con él. Ver en este sentido Foja 94 del libro de guardia. Aquí se continuó con el armado de la versión de los hechos. A las 18:25 Guerrero y Hernández habrían llevado las fichas dactiloscópicas de Franco Godoy para averiguación de antecedentes en el móvil 5667, ver Foja 95 del mismo libro. En el GPS del móvil 5667 figura que estuvo detenido en Francia el 5000, desde las 18:45 hasta las 19 horas. Esto es que coincide la versión, pero claramente en la hipótesis que nosotros estamos probando tiene que ver con el armado de todo esto. A las 19:20, nota al margen, informe IG, regresaron Guerrero y Hernández con fichas rechazadas por la nota mal dirigida e informan que la empleada Tramontini de Índice General informó que Franco Godoy no estaba identificado ni poseía captura, ver la misma página. Cabe destacar aquí que en ese horario todavía no había comenzado a procesar las fichas dactiloscópicas en cuestión, puesto que, tal como consta, las fichas habían sido rechazadas por nota mal dirigida. Este tema lo voy a desarrollar más adelante. A las 19:30 sale el sargento Guerrero y el agente Silva con el llamado Godoy Franco en el móvil 5667 a los fines de localizar a su familia, ya que en el mismo les manifestó estar parando en lo de una tía en esa ciudad, no recordando la dirección, pero sí el lugar. Ver en este sentido la Foja 96 del mismo libro. A las 20:20 regresa el sargento Guerrero y el agente Silva en el móvil número 5667, junto al llamado Godoy Franco, y deja constancia de que, tras efectuar una recorrida por las calles Richeri, siguiendo por la avenida del Valle, Callao, Jujuy, hacia el oeste y la intersección de las calles Guardavere y Alsina y sus alrededores, el llamado Godoy manifiesta no recordar el lugar en que habría él o alguno de sus familiares habido. Ver Fojas 98 del mismo libro. Aquí, en el libro Memorándum de Guardia, no consta que el personal de la comisaría haya regresado a jefatura, luego de corregir la nota con fichas dactilares, que es lo que sostuvo Silva al declarar en juicio, que ocurrió en su indagatoria, como lo pudimos escuchar.
A las 20:38 horas figura que salen el agente Silva y el sargento Ortiz en móvil 4387 a tribunales. Vale destacar aquí que en el libro consta que se dirigieron a tribunales y no a jefatura, como declaró Silva en el juicio. En este sentido, dijo el imputado: salgo con Ortiz, chofer de turno de noche, para jefatura de sección dactiloscópica. Me hacen informe y regreso a la comisaría. Sin perjuicio de ello, el GPS del móvil 4387 lo ubican detenido en Callao al 4700, desde las 21:02 horas hasta las 21:11 horas, ubicación cercana a jefatura. A las 21:55 regresan Ortiz y Silva sin novedad. Cuando dicen sin novedad, ¿dejan constancia con ellos de que regresaron con el informe de dactiloscopía? ¿No debería ser ello una novedad que conste en el libro Memorando de Guardia? Sobre todo teniendo en cuenta que, en definitiva, con dicho informe y otros más, es que el fiscal ordena la libertad 8 minutos después, sin perjuicio de que ese sin novedad también podría haber sido ningún inconveniente. Por otra parte, en el libro Memorándum de Guardia, a las 20:20 horas de ese mismo día, 7 de octubre, hay control de penales y relevo del cabo de cuarto. Acá, según puede deducirse de las constancias del libro Memorándum de Guardia, el cabo primero, Walter Benítez, le entrega los penales al sargento ayudante Ramón Juárez. Y ahí es cuando no figura a Godoy como demorado. En ese control de penales, a las 20:20 horas del día 7 de octubre, no figura Franco Godoy ni Franco Casco, como lo quieran llamar los imputados. Pero contrariamente a la falta de registración de donde se encontraba Franco Casco en ese momento, y conteste con lo afirmado enfáticamente por Álvarez al declarar en fecha 4 de agosto del 2022, siempre se dejaba constancia en dónde estaba cada preso. A modo de ejemplo, refirió Álvarez, a anotaciones en el libro Memorándum de Guardia, número 15, a partir del folio 32 y hasta el folio 46, donde consta: Lucas Benítez está alojado en el transitorio, más tarde en tribunales, luego de nuevo en el penal. Es decir, se fue especificando en cada caso dónde estaba Lucas Benítez. Sin embargo, en el libro Memorándum de Guardia, correspondiente al día 7 de octubre, no consta ni el alojamiento de Franco Godoy en el transitorio durante toda la tarde, ni se aclara en el control de penales de las 20 horas. Que Godoy está demorado y en el móvil policial, intentando constatar supuestamente el domicilio. Todo ello es lo que debería constar en el libro Memorándum de Guardia, conforme con la versión de los hechos que dan los propios imputados. Con ello, el sargento ayudante Ramón Juárez recibió los penales sin constancia de que Godoy estuviera detenido. Obviamente, porque Franco Casco no estaba ya allí, y resulta al menos razonable imaginar que Juárez no quería recibir los penales, afirmando que había un detenido que en realidad no estaba. Recordemos aquí que en su declaración en juicio el imputado Benítez contó que ese día 7 de octubre se retiró antes del relevo de guardia y que, por tanto, dejó las llaves de los penales, incluida la del transitorio, en la guardia. Esto precisamente en el horario en el cual una guardia debía entregar a la otra guardia el detenido, que en realidad ya estaba muerto. También, en algunas constancias de ese mismo día, más temprano, se omitió consignar a Godoy como demorado. 18 horas, control de penal. Se realiza lo marginado a cargo del oficial principal Gianola Rocha, con personal en los penales. S/N, C/39, fijos. No figura Godoy de ningún modo. 19:45 horas. Entrega de guardia, detenidos penal 1, detenidos penal 2, no figura Godoy, ni siquiera que estaba en constatación de domicilio. Ejemplo que había dado Álvarez, que debería haber figurado que estaba en móvil en reconocimiento de domicilio. 20 horas, control de penal y relevo de cabo de cuarto. Se realiza lo marginado a cargo del subjefe de oficina principal, Gianola Rocha, juntamente con personal de ambos tercios, en piso, sin novedad, con un total de 40 detenidos fijos, quedando a cargo de los penales el sargento ayudante Juárez Ramón. En este caso, tampoco
aparece Godoy como demorado, como ya se dijo. 20 y 40 horas, el agente Gisel se comunicó con el fiscal provincial Campos, infiriéndole que no se pudo constatar el domicilio, que le respondió que se comunicaría en media hora. Ver foja 98 del libro de guardia. A las 22:03 horas, Gianor La Rocha se comunicó nuevamente con el fiscal Campos, quien, en virtud de la información que le aportaran, ordenaba la libertad de Godoy. Ver en esto foja 99. A las 20:05 horas, Godoy habría recuperado la libertad, luego de cumplimentar los trámites legales, haciéndole entrega de sus pertenencias, firmando de conformidad y para su debida constancia en oficina de sumarios. Ver en este sentido la foja 99 del libro de guardia. En relación a dicha circunstancia, resulta llamativo el hecho de que no exista constancia alguna sobre la forma en que el detenido efectivamente recuperó su libertad. Vale decir, si lo hizo por sus propios medios desde el lugar de detención o si fue trasladado al lugar por personal de la comisaría. En definitiva, parece ser, señores jueces, que conforme la versión policial se dejó en libertad a una persona que estaba perdida y desorientada en tiempo y en espacio, sin un control previo del nosocomio, tal como disponía la normativa vigente al momento de los hechos. Asimismo, debo destacar que se asentó en el libro la entrega de las pertenencias a Franco Godoy, siendo que no existen constancias de que el nombrado se le hayan secuestrado elementos o documentación personal en oportunidad de haber sido detenido. Finalmente, cabe referirnos a contradicciones existentes en lo que el fiscal de turno Campos ordenó al personal policial realizar y lo que ellos registraron en el libro como lo que Campos había ordenado. Esto es, que lo que el fiscal Campos les dijo no fue lo que ellos registraron en el libro. En primer lugar, Álvaro Campos en su declaración testimonial explicó detalladamente que lo que dispuso ese día en relación a Franco Godoy, en ese sentido dijo: dispuse de labrar acta de notificación de derechos y formación de causa, fichar dactiloscópicamente, obtener su planilla por notarial, examen médico, extraer vistas fotográficas del imputado y secuestro, y que una vez obtenidos antecedentes penales se libre nueva consulta. Horas más tarde, ordené que previa constatación de domicilio se le otorgue estado de libertad. Agregó Campos que el acta de conocimiento de derechos del imputado debía ser labrado por el personal policial en la forma más próxima a la detención. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque claramente eso no era un acta de libertad, como quieren o pretenden los imputados mostrar al tribunal. Y aquí cabe contrastar ello con las constancias asentadas por los imputados en el libro Memorándum de Guardia. En tal sentido, en la constancia de las 15:55 horas, por consulta al fiscal Campos, reza: ordena que se lo identifique dactiloscópicamente por el hecho de atentado a la autoridad calificado, constatación de domicilio, fotografía del secuestro y arrestado, se recepcione declaración testimonial a lo que hizo línea. Aquí vale destacar primordialmente que el fiscal Campos no había ordenado la declaración testimonial que luego le tomaron a Crespo. O sea, que no solo registraron que el fiscal había ordenado algo que no ordenó, sino que la recibieron declaración a Crespo para que éste dijera precisamente lo que ellos necesitaban para el armado de sus actuaciones. En particular, que Crespo había visto a dos sospechosos por la zona, lo cual permitiría luego que Álvarez y Acosta explicaran a quién habían supuestamente detenido. Por otra parte, en la constancia de la consulta con Campos de las 22:03 horas, figura en el libro que el fiscal ordena que se le notifique de la causa y recupere su estado de libertad. Los imputados dejaron dicha constancia a las 22:03 horas, pero Campos manifestó que él había ordenado la confección del acta de notificación de derechos y formación de causa en la primera consulta, que se le había efectuado a las 15:55 horas. Con ello, intentaron explicar por qué
en una misma actuación, que era la única hoja que los imputados tenían con la firma de Franco, insertada probablemente, pues tampoco a esta altura lo podríamos descartar, en una hoja en blanco. Figuraba la detención, la notificación de derechos y la libertad. Esta conclusión a la que estoy haciendo referencia, claramente, con una cantidad bastante numerosa de personas que hubieran detenido en el transitorio, con una registración retrasada del libro Memorándum de Guardia, y luego de que al detenido, y esto en palabras de los propios imputados, primero te pegaban, después te hablaban y después seguían pegando, después de la primera golpiza o tortura, claramente, seguramente firmar una hoja en blanco no habrá sido algo muy difícil para conseguirlo a los imputados. Especial mención merece la cuestión del domicilio de Franco Godoy, registrado en las distintas constancias policiales. Abonando esta hipótesis, si observamos la hoja donde se firma el conocimiento de derecho, van a ver que hay dos líneas donde figura que tenía que firmar Franco o la persona detenida y por el otro lado el funcionario. Las dos firmas están por debajo, por lo menos la relevante para mí, por debajo de la línea, no arriba, que es lo que uno naturalmente podría llegar a hacer. Pero bueno, verdaderamente de esto no tenemos certeza. Lo que sí, a cómo sucedieron los hechos, a la vista de esta fiscalía, tampoco es descabellado pensar en una hoja en blanco. En este sentido, a las 16:14 horas del día 7 de octubre, conforme a los radiales sobrantes en la causa, se registró un llamado del agente Greiner al 911 para solicitar que ubicaran un domicilio en calle o pasaje 12 al 3700 de Rosario. Vale decir, ante todo, que este llamado no figura en el libro de guardia de la comisaría. Con este llamado, que configura parte del armado de las actuaciones fraguadas, pretenden las defensas sostener que hasta ese momento los imputados creían que Franco Godoy tenía domicilio en la ciudad de Rosario. Pero analicemos aquí la siguiente documentación, todas labradas por los imputados. El libro Memorándum de Guardia, en la anotación de las 13:15 horas, refiere ya al domicilio de Godoy como perteneciente a Buenos Aires. 13:15 horas. Además, el imputado Benítez refirió que apenas llevaron a Franco Godoy a la comisaría, él le tomó los datos y aproximadamente 2 horas después confeccionó las fichas dactilares. En esas fichas agregadas a fojas 30 y 2279 del expediente, figura una dirección de Florencio Varela. Finalmente, Alvarado Campos, quien fuera el fiscal de turno, dijo que el personal policial le había informado que Franco Godoy manifestaba ser oriundo de Florencio Varela. Recordemos que el primer llamado al fiscal fue a las 15:55 horas. Es decir, antes del llamado de las 16:14 al 9:11, en el libro Memorándum de Guardia y en las fichas dactilares, ya figuraba que Franco era de Buenos Aires y al fiscal le habían informado que el detenido afirmaba ser de Florencio Varela. Entonces, ¿por qué consultaron por una dirección en Rosario a las 16:14 horas? Porque estaban simplemente fraguando anotaciones y no intentando constatar el domicilio de nadie, porque Franco ya no estaba. O sea, que no había ninguna confusión sobre dónde quedaba el domicilio de Franco, solo consultaron sobre una dirección de Rosario en el marco del armado de las actuaciones falsas. Cabe aquí destacar finalmente que cuando al domicilio, en el acta de procedimiento, se consignó de calle 12, número 3735 de Rosario, en las fichas dactilares y en el acta de conocimiento de derecho se consignó calle 12, número 3735 de Florencio Varela, y en el libro Memorándum de Guardia número 15 se consignó el de calle 2, número 3735 de Buenos Aires.
Destaco aquí que el domicilio correcto era el de calle 12, número 1820, entre calle 37 y 35 de la localidad de Florencio Varela. Ver actuaciones Fojas 1348 del presente expediente. Párrafo aparte, merece el tema vinculado a las fichas dactiloscópicas y al informe elaborado por la sección dactiloscópica de la Policía Federal. Según el libro Memorándum de Guardia de la Comisaría Séptima, a las 19:20 horas, el 7 de octubre, volvieron a dactiloscopía porque estaba mal dirigida la nota. No consta ni en el libro Memorándum de Guardia ni en los GPS de los móviles policiales cuando volvieron a jefatura con una nueva nota y ficha para cotejo. La nota de ingreso a dactiloscopía tiene horario de cargo 21 horas. Por su parte, en el libro de sección dactiloscopía consta que esa hora informaron negativamente y entregaron informe a Silva en persona. Por otra parte, el imputado Silva declaró por segunda vez que fueron a sección dactiloscópica habrá sido alrededor de las 21:20 horas. Según declaró el testigo de sección dactiloscopía, Gasparini Rey, se tardaba mínimamente 2 horas en el cotejo de ficha con resultado negativo. Según declaró el testigo de sección dactiloscopía, Gasparini Rey, este tiempo mínimo tenía que ver con que tenían que evaluar todo el fichaje para que fuera negativo, como en el caso de Franco Casco. Si Silva fue para sección dactiloscopía después de las 21 horas y el cotejo llevaba 2 horas aproximadamente, ¿cómo pueden haber concluido el informe, vuelto a la comisaría y liberado a Franco Godoy a las 22 horas? Verdaderamente, ni siquiera si hubiera sido todo instantáneo a las 2 horas hubieran podido cumplir esto. Con ello, cabe concluir que no es posible que esto haya ocurrido como se plasmó en el libro. Este es un elemento más para sostener que se alteraron los hechos, puesto que no se pudo cotejar fichas en los tiempos plasmados en las constancias de la Comisaría Séptima. Otro tema vinculado a las fichas dactiloscópicas son las firmas sobrantes en los distintos ejemplares agregados en esta causa. Todas ellas difieren. Además, algunas dicen Franco, otras yo, y hay otras que son prácticamente ilegibles. El propio imputado Gianola Rocha afirmó que en su declaración que todas las fichas dactiloscópicas deberían haber estado firmadas por Godoy. El suboficial Gasparini Rey, sección dactiloscopía de la División Policía Científica de la Unidad Regional 2 de la Policía de la Provincia de Santa Fe, quien declaró como testigo, explicó que la ficha con la cual él trabajó es aquella cuya copia, hora agregada a Fojas 2279 de las presentes actuaciones, y dijo que podía firmar esto porque era la única que tenía su propia firma. Dijo Álvarez en una de sus ampliaciones indagatorias, hay una plena correlación, recordemos, y no lo dijo solo una vez, entre todos los registros, todas las llamadas telefónicas, los movimientos, los registros que se dejaron en las diferentes dependencias, no solo del libro Memorándum de Guardia, sino todos los registros de las demás dependencias. Pero como venimos explicando, esto fue armado, tuvieron tiempo, hacían borrador del libro Memorándum de Guardia, y después volcaban lo que resultaba conveniente, circunstancias que fueron señaladas por el fiscal Dalmau al referirse al accionar policial. Por lo demás, como ya sostuve, no pueden utilizar los documentos que ellos mismos adulteraron o alteraron como prueba de descargo. Puedo concluir que lo cierto es que la magnitud de los gritos de Franco Casco esa noche, su cercanía con los otros detenidos a la comisaría mientras estaba vivo y pudo comunicarse con ellos, y la cantidad de detenidos que lo escucharon, hacía necesario que los imputados tuvieran que blanquear el paso de Franco Casco por la comisaría, pero desvinculándolo de las sesiones de tortura del 6 a la noche madrugada del 7. Por esta razón, las actuaciones policiales labradas por los imputados tienen parte de verdad y parte de mentira.
Me referiré a continuación a la omisión o inexactitud de constancias varias vinculadas con los hechos investigados y también con la versión que los imputados dieron de ello. En primer lugar, vale decir que es demostrativo del armado de la prueba que en los libros sumarios de la Comisaría Séptima correspondientes a la fecha de los hechos del 7 de octubre de 2014 no figura ni la denuncia efectuada por Daniel Crespo ni el procedimiento realizado en relación a Franco Godoy. Recién consta, en fecha 8 de octubre del 2014, el sumario confeccionado con número correlativo 1876 para remitir a la Fiscalía, es decir, un día después de la supuesta aprehensión de Godoy. Ver foja 126 del libro de sumarios correspondiente. Asimismo, del libro de despacho número 5, reservado en Secretaría, surge que recién en fecha 9 de octubre del 2014 fue elevada a la Fiscalía de la provincia la denuncia número 1876 B-A.AP, Comisaría Séptima, del sumario policial, junto a otros sumarios de fecha 8 de octubre de 2014, siendo que el supuesto procedimiento de detención de Franco Godoy fue el día 7 de octubre. Por otro lado, debemos resaltar la información resultante del informe obrante a fojas 211 de autos, donde obran agregada una nota firmada por Giannola Rocha y Acosta, dirigida al señor Coordinador de Monitoreo Sistema Penal Zona Sur, Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe, en la que señala, entre otras cosas, que se recibió una comunicación telefónica de un vecino del lugar, quien en principio se identificó como Gabriel y da cuenta de la presencia de dos personas de sexo masculino en actitud sospechosa, resultando contradictorio con lo señalado en las demás constancias policiales agregadas en autos, en las que se señaló que fue Daniel Crespo quien habría llamado por teléfono al sumario al subcomisario Álvarez. Asimismo, allí informan que Franco Godoy lo habrían liberado el día 8 de octubre del 2014 a las 22:05 horas, cuando, según el libro Memorándum de Guardia y la versión brindada por la policía, el nombrado fue liberado el día 7 de octubre. Con todos los elementos valorados aquí, cabe concluir que el procedimiento real en el cual detuvieron a Franco Casco fue ilegal y que el supuesto procedimiento formal de detención de Franco Godoy fue inventado. En cuanto al procedimiento formal realizado el día 7 de octubre del 2014, cabe destacar que, tal como expuso el propio imputado Álvarez en audiencia de fecha 4 de agosto del 2022, las detenciones que efectuaba el personal de la comisaría podían responder a un supuesto de flagrancia o a un caso de averiguación de identidad. El primero de ellos, flagrancia, está regulado por el Código Procesal Penal de Santa Fe en su artículo 212, que dispone: aprehensión. La policía deberá aprehender a quien sorprenda en flagrancia en la comisión del delito de acción pública. En ambos casos, la policía dará aviso sin dilación alguna al Ministerio Público de la acusación, quien decida el cese de la aprehensión o dispondrá la detención si fuera procedente. A su vez, luego de la puesta en vigencia del nuevo Código Procesal Provincial, la Fiscalía Regional número 2 y Circunscripción 2 aprobó un protocolo de flagrancia por resolución número 6 /14 del Fiscal Regional 2, que, en lo que aquí interesa, disponía lo siguiente: en caso de aprehensión debe comunicarse al fiscal en un plazo que no puede exceder de 2 horas. Veamos que en las actuaciones labradas el día 7 de octubre dejaron constancia de la presunta detención de Franco Godoy a las 13:15 horas y de comunicación al fiscal a las 15:55 horas para que el armado cumpliera con los plazos legales. En caso de que hubiera un imputado con signos de intoxicación o está perdido en tiempo y en espacio, este debe ser llevado a nosocomio público para muestras de orina y sangre. El procedimiento fraguado, si bien plasmaron que Godoy estaba perdido en tiempo y espacio, no cumplieron con el traslado a un nosocomio, claramente porque Casco ya no estaba. Si el imputado está lesionado, deberá noticiarse al Servicio Público Provincial de la Defensa. En el caso armado por los imputados,
consta que Franco Godoy tiene una escoriación en el labio, lo cual resulta suficiente para informar al Servicio Público Provincial de la Defensa Penal. Sin embargo, a fojas 230 del expediente principal, obra informe de la Comisaría Séptima, de fecha 27 del 10 del 2014, firmado por Álvarez, quien sostiene que en este caso no se informó al Servicio Público Provincial de la Defensa Penal porque el fiscal nunca ordenó la detención de Franco Godoy. Pero como explicamos recién, aquí correspondía informar igualmente el Servicio Público de la Defensa por las lesiones, aunque no estuviera formalmente detenido. Además, con lesiones, aunque sean leves, debe efectuarse informe médico. Este informe, elaborado por la doctora Celaya, tal como se expuso, no estaba en las actuaciones policiales remitidas a la Fiscalía. Se agregó después con la intervención de Asuntos Internos. El protocolo habla también de la descripción corporal del imputado al momento de la revisión por parte del médico. Y aquí cabe reiterar que en el informe elaborado por Celaya no se mencionan los tatuajes de Franco Casco, los cuales estaban bien a la vista. Además, en el habeas corpus de trámite en la justicia provincial, cuando Celaya relató cómo eran las revisiones médicas de rutina a los detenidos en comisarías, especificó que se hacía una revisión completa del cuerpo para verificar la existencia o no de lesiones, solicitando incluso que se saquen la ropa. ¿Y cómo no vio los tatuajes? Simplemente porque la doctora Celaya no vio a Franco Casco en persona. Cuando se le preguntó al imputado Benítez, luego de explicar la forma de utilización del tiempo para el almuerzo de quienes estaban en la comisaría séptima, recordemos, ese momento no mencionó que le habían ofrecido comida a Franco Godoy durante esa extensa jornada, el 7 de octubre, ya que la segunda versión de ellos estuvo detenido de las 13 horas a las 22 horas, dijo no recordar que le haya ofrecido. La secuencia en realidad fue de la siguiente manera. Estaba explicando el imputado que ese día, como era día de visitas, todos estaban ordenando quiénes comían después o quiénes comían antes, justamente porque para el horario de visita tenían que estar todos, que era durante el horario del almuerzo, todos comidos para poder cuidar y cada uno cumplir con su función. Mencionó todos los que comieron. Y esta fiscalía le preguntó al final de todo eso, ¿y Franco? Verdaderamente la expresión que se percibió en ese momento fue de sorpresa. No estaba en la lista de la gente que podía comer, porque no estaban en la comisaría, entiende esta fiscalía. Ello es otra prueba de que Franco ya no estaba allí. Otro punto a destacar aquí es el siguiente. Los imputados sabían que en virtud del hecho que presuntamente se le imputaba resistencia a la autoridad, el fiscal iba a ordenar indefectiblemente su libertad, es decir, no solicitaría el traslado del detenido a la fiscalía. Claro es, en nuestro caso, que en el procedimiento fraguado con fecha 7 de octubre del 2014 hubo errores y omisiones que son muestra cabal de que no fue un procedimiento real. Además, la importancia de esto, y resulta vital, ¿alguien vio a Franco Godoy el día 7 de octubre en la comisaría séptima? Además de los imputados en este juicio, ninguno, señores jueces. Ningún detenido o testigo, salvo Saucedo, el que amenazó al detenido Maidana, vio a Franco Casco en la comisaría séptima a las 7 horas del día, que una de las cosas que mencionó es que lo había visto y era que le faltaban 2 dientes. Y en ese caso la Fiscalía solicitó extracción de testimonio, porque ya a esta altura verdaderamente, y después de haber escuchado a los peritos, sabíamos que esos dientes los tenía y que fueron expulsados luego de los golpes post-mortem, que lo explicó en esto bastante bien la odontóloga y la doctora Kreiner.
En cuanto al marco legal aplicable a la detención de la policía, en cualquier supuesto cabe citar el Código Procesal Penal de Santa Fe, en particular los artículos 260 y 268, inciso séptimo. Artículo 268. Deberes y atribuciones. Podemos decir que lo que en esta causa interesa, conforme a la normativa analizada y citada, que la policía debería haber convocado a 2 testigos de actuación. Aquí reiteramos que el armado de las actuaciones el día 7 de octubre, en el acta de procedimiento fraguada, consta la actuación de 2 funcionarios, Álvarez y Acosta, porque obviamente no hubo testigos. En el acta manifestaron que no se convocaron testigos porque era zona suburbana, y la realidad es que no era así. Fue en plena ciudad de Rosario, y por lo menos en las inmediaciones de 2 locales comerciales abiertos, como ya lo expliqué. El almacén, donde supuestamente había ido uno de los que observaron ese día a comprar fiambre, y la casa de fotografía, que dijo la comisaría que habían ido a revelar justamente la foto del detenido Franco. Finalmente, en este punto vale citar lo expuesto por el defensor Franceschetti en el marco del habeas corpus tramitado en la provincia, en el cual dijo: a nuestro entender se trató de una detención ilegal, porque no está autorizado la policía por nuestro Código Procesal Penal a detener a persona por merodear. La ley de vagos de Urquiza está derogada hace más de 100 años. Solamente pueden detener a una persona la policía sin orden del fiscal si hay flagrancia y está por cometer un delito. Tampoco se hizo por averiguación de antecedentes. Entonces, si esa detención es ilegal, no puede haber tipicidad de atentado y resistencia a la autoridad, dijo el doctor. Bueno, con esto termino el tema de las inconsistencias justamente del libro de guardia número 15 del día 7 y continúo con falta de información brindada en la comisaría séptima a los familiares de Franco Casco. La prueba de ello se encuentra en las declaraciones testimoniales de Ramón Casco, Elsa Godoy, Roque María Casco, Rubén Retamar, Malvina Godoy, Karina Godoy. La ausencia de constancias en el libro Memorándum de Guardia de la Comisaría Séptima sobre las consultas realizadas por Ramón Casco y Roque María Casco y Elsa Godoy, conforme fuera descrito por ellos mismos en sus respectivas declaraciones, incluso relatado por los imputados que declararon. El acta de audiencia de habeas corpus recibida el día 30 y 31 de octubre del año 2014 en sede de la Justicia Provincial, cuyo registro fílmico se encuentra resguardado en los DVD reservados en Secretaría. En este sentido vale citar los dichos de Roque María Casco en lo que aquí interesa. Cuando vino Ramón, ahí hicimos la denuncia porque no llegaba. Primero, no nos tomaron la declaración porque no hacía 48 horas. ¿Dónde les dijeron eso?, se les preguntó. En la comisaría séptima. Entonces empezamos a buscar por todos lados, las calles, terminal de trenes y de colectivos. Fuimos ahí porque él quería volver, quería irse a Buenos Aires. ¿Siempre fue la misma comisaría? Siempre fuimos ahí y volvimos porque no aparecía. Nos dijeron que ellos lo habían alzado y que lo habían dejado donde lo alzaron. Por su parte, Ramón Casco contó que el personal de la comisaría séptima le dijo que buscaran la terminal de ómnibus. En otra parte del relato dijo: primero yo pasé solo y pregunté por Franco. Me atendió un policía que estaba de civil. En la otra mesa estaba un policía de anteojos, una mujer bastante joven. A las 5 o 6 de la tarde volvimos los dos con Roque a la séptima y ahí tampoco nos dijeron nada, que ahí no había estado. Esa tarde nos recibieron los mismos que estaban cuando yo fui solo antes. Ramón manifestó que al día siguiente volvieron a la séptima y que los atendieron mal, que le dijeron: ¿otra vez ustedes? Si ya les dijimos que no estuvo acá ese tal Franco Casco. Le dijeron que si sabían algo les iban a avisar. Contó que cuando llegó Elsa, el día 13, fueron los dos otra vez a la comisaría y que en esa oportunidad le dijeron que allí había estado un chico detenido
pero no Franco Casco, sino de nombre Franco Godoy. Contó que ese día no les dijeron por qué lo habrían detenido, el supuesto Franco Godoy, que recién lo hicieron al otro día, que allí los atendió el comisario, un peticito morrudito, y dijo que le rompió la chaqueta y le tiraba piedras, y por eso lo habían detenido. Que ellos habían recibido un llamado de un vecino por un chico merodeando tratando de abrir puertas y que lo habían ido a buscar. Que en esa historia lo escucharon por primera vez ese día, que se los dijo el comisario o el que era el jefe, y que les dijo que lo llevaron por averiguación de antecedentes y que a las 10 de la noche le habían dado la libertad. Que se fueron de allí y cuando volvieron con Elsa esperaron como 2 horas y salieron con un libro grande. Le mostraron como un expediente en el cual Franco salió en libertad y firmó. Dijo textualmente Ramón: nos mostró así, abrió y cerró. Nos mostró una firma. Era un cuaderno. Yo no vi la firma, la vio Elsa. La policía nos decía que era la firma de Franco. Tal como relatamos, Ramón contó que recién cuando fue con Elsa a la comisaría séptima le dijeron que Franco Godoy había estado ahí, que antes no se lo habían dicho. Recalcó que supo que había estado en la comisaría séptima después de que llegó Elsa. En cuanto a la versión que dijeron a Ramón sobre las circunstancias en las cuales Franco habría recuperado la libertad, contó que primero le dijeron que lo habían trasladado a un lugar con el móvil para darle la libertad, pero que después le dijeron que lo habían dado la libertad ahí en la comisaría. Todo esto no es más que una prueba del intento de desviar la información y de ocultar datos reales de los familiares. En los testimonios prestados por Elsa Godoy, fojas 43 a 44 de las presentes actuaciones, ella manifiesta que, mientras Álvarez le daba su versión de los hechos, atrás se escuchaban murmullos como que las cosas no habían sucedido así. Malvina Godoy relató algo que cabe destacar respecto de la instancia de la búsqueda de Franco por parte de su familia. Me comentaron que ellos, en la búsqueda, habían pegado carteles por todos lados y que los sacaban a los carteles que ellos pegaban y que no sabían quién lo hacía. Sacaban. También cabe aquí referirnos al relato de los hechos efectuado por el doctor Franceschetti en oportunidad de tramitar el recurso de habeas corpus. En esa instancia el doctor destacó que inicialmente le dijeron a la familia de que Franco lo habrían detenido el día 6 de octubre y que lo habían largado el 7. Que en ocasión de efectuar la denuncia por paradero en la comisaría 20 le dijeron a Roque y María Casco que ellos iban a buscarlo en hospitales y comisarías. Búsqueda y denuncia de paradero en la comisaría 20. Lo más trascendente de este punto es destacar que ni Álvarez, como jefe a cargo de la comisaría séptima, ni ningún otro funcionario de la comisaría séptima informaron, apenas supieron de la existencia de la denuncia de paradero, que había elemento para suponer para que la persona buscada había estado en la dependencia de la comisaría séptima. Lo hicieron más tarde, recién el 22 de octubre del 2014, y solo en respuesta a un pedido de informes. En esa instancia informaron a la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, no a la Comisaría 20, ni a la Fiscalía donde tramitaba el paradero. ¿Cómo se prueba esto? Con las testimoniales de Ramón Casco, Roque María Casco, Elsa Godoy y Diego Rodríguez y Malena Salinas. En cuanto a la prueba documental, vale referirnos el formulario sobre localización de personas, labrado por personal de la comisaría número 20, en oportunidad de que la tía de Franco, Roque María Casco, describiera las características fisonómicas
y señas particulares de su sobrino al realizar la denuncia sobre desaparición en la citada dependencia. Ver fojas 79-80 del principal. Actuaciones agregadas, denuncia de paradero de fojas 37-38, informe fiscal de 40-41 y radiograma de foja 106 del expediente principal. Actuación policial labrada por resistencia de la autoridad contra Franco Godoy, reservado en secretaría. Las actas de audiencia de habeas corpus recibidas los días 30 y 31 de octubre del 2014 en sede de la Justicia Provincial, cuyo registro fílmico también se encuentra en la Secretaría, en DVD, en la que obran los testimonios de algunos de los aquí imputados. Nota firmada por Gianola y Acosta, agregadas a fojas 211 del expediente principal, y nota con contenido idéntico por firmada por Álvarez, agregadas a fojas 455 a 456 del legajo de prueba del tribunal, en las que informan su versión de lo sucedido con Franco. Informe de fojas 4 a 46 a 47 del legajo de prueba del tribunal. FRO 22.074/2014, TO 1/93. Resolución número 11/2014, protocolo de actuación en denuncias de personas desaparecidas o extraviadas, del fiscal regional de circunscripción segunda, doctor Baclini. Con lo dicho, se encuentra probado que los imputados tuvieron noticia de que la familia de Franco Casco lo estaba buscando casi inmediatamente, puesto que ellos se presentaron a consultar en la comisaría séptima apenas Franco desapareció. Incluso la familia les hizo saber que habían efectuado una denuncia por paradero en la comisaría 20. Sin embargo, y en cuanto tuvieron elementos para concluir que la persona que la familia Casco estaba buscando era aquella que, según la versión de ellos, en la mejor de las hipótesis para los imputados, había sido detenida y alojada en la comisaría séptima el 7 de octubre bajo el nombre de Franco Godoy, nada hicieron al respecto. Ninguna comunicación formal o informal que permitiera a quienes tramitaban el paradero avanzar en esa investigación. La comisaría séptima remitió a la provincia las actuaciones por resistencia a la autoridad de Franco Godoy, como ya dijera, el 9 de octubre. Y cuando supieron que a quien registraron como Franco Godoy en realidad era Franco Casco, quienes además estaba desaparecido, ¿no se les ocurrió que resultaba imprescindible aportar la información que tenían? Seguramente se les ocurrió, pero el objeto de ellos era otro: ocultar el paradero de Franco Casco. En este orden de ideas, Álvarez dijo en las audiencias de habeas corpus que la primera vez que fueron los familiares de Casco a la comisaría séptima, los atendió Acosta. Contó que en esa ocasión pudieron concluir quien habían detenido con el nombre de Franco Godoy era la persona que buscaba a la familia de Casco y que Acosta le habría dado esta información a la familia. Y respecto de lo que hicieron con esa información, respondió Álvarez: se le informó a la persona que, como había radicado la denuncia en la comisaría 20, se tenía que poner en contacto con la comisaría 20 y a noticiarla de esto. En todo caso, que nos remitieran un informe y nosotros decir estuvo detenido acá, si es que se trataba de la misma persona, porque hasta ese momento nosotros no teníamos certeza tampoco. Esto tampoco se comunicó después porque nadie se lo pidió formalmente, dijo Álvarez. En este sentido, dijo Acosta en la audiencia de habeas corpus celebradas en la Justicia Provincial, que el día que fueron Ramón y Roque a la comisaría séptima, ellos ya asociaron a Franco Casco con quien habían detenido en dicha dependencia, pero dijo que no hizo ninguna comunicación a la comisaría 20 porque no estaba confirmado. Respecto de esta información de gran importancia para el paradero, de la cual habrían tomado conocimiento Álvarez y Acosta casi inmediatamente cuando fueron Ramón y Roque, recién con fecha 22 de octubre del 2014 se emitió nota dirigida a la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, y dicho informe solo se remitió por respuesta de un pedido de dicha repartición, no espontáneamente.
El testigo Diego Rodríguez, de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, contó en juicio que cuando esa secretaría tomaron conocimiento por parte de los familiares de lo que estaba ocurriendo con Franco Casco, él mismo se comunicó con Álvarez para consultarlo. Contaron tanto Diego Rodríguez como Malena Salinas que, con las primeras actuaciones respecto de Franco Casco, se formó un legajo y luego los funcionarios respectivos formaron el correspondiente expediente con fecha 29 de octubre de 2014. Pero previamente se remitió nota al jefe de la Comisaría Séptima solicitándole información sobre Casco. Por tal razón, y recién ahí el personal de la Comisaría Séptima remite formalmente un informe con su versión de los hechos, firmada por Acosta y Gianola Rocha, obra agregada a fojas 211 del expediente principal, y una nota idéntica pero firmada por Álvarez, obra agregada a fojas 455 a 456 del legajo de prueba del tribunal. Se informa sobre la detención de Franco Godoy y se incluyen ciertas inconsistencias tales como mencionó el testigo Rodríguez. Hay diferencias en las fechas. En la nota que dice Godoy fue liberado el 8 de octubre, cuando en el resto de las constancias figura 7 de octubre. Pero además, como afirmó Diego Rodríguez, la nota tenía información distinta a la que Álvarez le había adelantado por teléfono a él. Si bien la nota tiene fecha 22 de octubre, la recepción de ella conforme a las actuaciones remitidas por la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe, ver fojas 455 a 456 del legajo de prueba del tribunal, tiene fecha de cargo 24 de octubre del 2014. El hecho de que Álvarez y Acosta no hayan aportado esta información para el paradero hasta el día 24 de octubre y solo en respuesta a un pedido de informe directo constituye una clara maniobra típica de la desaparición forzada de Franco. Por otro lado, en las audiencias de habeas corpus, ya citadas, tanto Álvarez como Acosta manifestaron que habían encomendado al oficial Saucedo la búsqueda de Franco Casco. Álvarez dijo que lo hizo porque la cuestión había tomado trascendencia pública. Recordemos que aquel fue identificado en la rueda de fotografías en este tribunal por el testigo Maidana como quien lo amenazó, no pudiendo en este sentido dejar de destacar que dicha encomienda que supuestamente le dieron al oficial Saucedo se realizó sin formalidad alguna, sin registros de ello, de motus propio, sin dar aviso a la superioridad. A esta altura, señores jueces, no puedo descartar que en realidad Saucedo tenía una directiva exactamente opuesta. Y ella tenía que ver justamente con tratar de borrar cualquier prueba que los pudiera vincular a ellos. Y también con los dichos de la familia en relación a que desaparecían los carteles, muy probablemente siendo quien estaba en la calle fuera quien sacaba los carteles. Pues tampoco existen constancias de que el oficial Saucedo haya sido designado para la búsqueda de Franco Casco, o de las labores realizadas al efecto, ni en los libros de la comisaría, ni en ningún lado. Acosta dijo en la audiencia de habeas corpus: a raíz de la visita de los familiares el día jueves, yo ese día se lo comuniqué a Álvarez, y Álvarez se le comunicó al sargento Saucedo, que es el encargado de calle, ya que a esa altura era de conocimiento la búsqueda, para que se aboque a esa búsqueda. Contradiciendo estos hechos, a foja 110 de las actuaciones administrativas labradas por la Unidad Regional 2, sección Sumarios Administrativos, declaró Saucedo y dijo que no podía aportar dato alguno sobre la detención de Franco Godoy ni sobre su persona, que en ningún momento tuvo contacto con el llamado Godoy. Ello se contradice a su vez con los dichos de Saucedo en la audiencia de este juicio, ya que allí dijo que lo vio en la puerta de la comisaría séptima el día 7 de octubre a la noche, que vio que le faltaban unos dientes, incluso agregó que lo vio cuando se retiraba y que después supo que era Franco Casco,
por la foto que le dieron para empezar su búsqueda. Por lo demás, no olvidemos aquí que el testigo Maidana reconoció la fotografía de Ariel Saucedo como quien lo amenazó cuando el primero recuperó la libertad. Contó con mucha precisión ese encuentro. Dijo que Saucedo lo amenazó diciéndole que le debía una, y aclaró Maidana que eso se relacionaba con esta causa, que cuando dijo "me debes una", se refería al tema del pibe que mataron y a lo que Maidana había relatado que escuchó y supo al respecto. Recordemos aquí que esta persona que años después amenazó a Maidana fue a quien, supuestamente Álvarez, le encomendó la búsqueda de Franco Casco. Finalmente cabe destacar que conforme surge de las actuaciones a fojas 170-172 del expediente principal, en fecha 30 de octubre del 2014, el imputado Álvarez remitió nota al fiscal Apanovich, a cargo en ese momento de la búsqueda de paradero de Franco Casco. Conforme a dicha nota, la agente Yamila Valdés habría recibido una llamada telefónica anónima de una persona que dijo haber visto, 20 días antes, a una persona de sexo masculino en aparente estado de ebriedad o drogado, deambulando con piedras en la mano, intentando ingresar a los negocios de la calle Caferatas. La persona que se habría comunicado por teléfono habría afirmado que, al ver la fotografía de Franco Casco en los medios de comunicación, constató que era la persona que había visto deambulando días antes. Esta información aportada por Álvarez y Acosta al fiscal Apanovich, a sabiendas de que realmente lo que había ocurrido a Franco Casco, no hace más que reafirmar la participación de estos imputados en la desaparición de la víctima. En el mismo sentido, a los fines de desviar la investigación, cabe aquí destacar otras maniobras realizadas por el personal de la séptima, en algunos casos junto a personal de asuntos internos. En este orden de ideas, recordemos que, en el marco del habeas corpus, afirmó el oficial Saucedo, le habían informado el día anterior, 29 de octubre, que en una iglesia cercana a la comisaría, algunas personas habían afirmado haber visto a Franco allí, el domingo anterior, quien estaba vestido con remera azul, mangas largas y pantalón de jean. Álvarez agregó que ante esa novedad se comunicó con el comisario principal Sancocha, su jefe directo, y que, a través de los canales ordinarios, se los comunicaron asuntos internos. A fojas 246 obran las actuaciones elaboradas por personal de asuntos internos, dando cuenta de lo relatado por Álvarez y acompañado las actas de entrevista de las 3 personas que estaban en la iglesia y que supuestamente habían identificado a Franco. En dicho informe también consta que el suboficial Carlos Alberto Ríos, de Asuntos Internos, se había constituido en la iglesia en cuestión junto con el comisario principal Ariel Sancocha, el subcomisario Diego Álvarez y el oficial principal Gianón Larrocha, y que allí les habrían exhibido las secuencias fílmicas de una persona con similares características físicas de Casco. Es decir, el personal de asuntos internos ¿continuó? Es decir, que el personal de asuntos internos se entrevistó con el pastor de la iglesia y sus colaboradores en presencia del subcomisario Diego Álvarez y el subjefe oficial principal Gianón Larrocha, quienes de hecho debían ser investigados por los de asuntos internos, puesto que la comisaría séptima había sido el último lugar donde se había visto a Franco con vida. Otro elemento a destacar es que las entrevistas realizadas a las 3 personas de la iglesia se formalizaron en actas, distinto de lo que ocurrió luego con los presos en la comisaría séptima del 4 de noviembre,
quienes solo formaron parte de un listado de personas entrevistadas. Acá vemos en una situación, asuntos internos, hizo actas determinadas con las personas y en el otro solo un listado. A partir de esas secuencias fílmicas que fueron aportadas por el pastor de la iglesia, al día siguiente, es decir, el 30 de octubre de 2014, conforme surge del informe de Foja 102, los investigadores responsables de asuntos internos realizaron un patrullaje por la zona del terminal de ómnibus, donde avistaron a una persona con similares características a la persona que aparece en el video aportado por la iglesia, trasladándola a la comisaría séptima para el reconocimiento del personal que estuvo presente al momento de la aprehensión de Franco. Recordemos que cuando Crespo se trasladó a la comisaría para declarar el día 7, no realizaron la misma conducta. Ya sabemos que esta larga secuencia, que recordemos que presuntamente se inicia con la información aportada por Saucedo, finalizó con la identificación de Leonardo Ramón Salinas como la persona que señalaron en la iglesia. Claramente, la intención era desviar el curso de la investigación. En este mismo sentido, y con idénticos fines, podemos señalar la búsqueda selectiva de los videos de las cámaras de videovigilancia que incorporó a la causa el personal de asuntos internos. En ese orden, contando ya asuntos internos con la versión de los familiares que sostenían que Franco se había ido de la casa de la tía el día 6 de octubre a la tarde y que no había sabido más de él, tengamos en cuenta que ninguna imagen se resguardó respecto de ese día y en horas subsiguientes, 7 de la madrugada. También contaban asuntos internos con la versión del personal de la comisaría séptima, quien sostenía que Franco Godoy lo habrían detenido el 7 de octubre en horario cercano a las 13 horas, en la zona de la comisaría. Pero el personal de asuntos internos no resguardó imágenes donde podrían haberse registrado la detención del nombrado. De vital importancia desincriminante para los funcionarios de la comisaría séptima, recordemos que en inmediaciones de la plazoleta donde habrían detenido a Godoy conforme las fotografías agregadas a la causa, hay cámaras de videovigilancia. Otro dato llamativo es que el informe médico de la doctora Celaya es incorporado a la investigación por personal de asuntos internos, cuando deberían haber estado en el legajo policial generado por la comisaría. Y por el otro lado, también quiero agregar en este punto que podrían haber efectuado e incorporado todas las videofilmaciones, no tan solo las seleccionadas y que vimos acá en este juicio, sino también de ese día que estaba cuestionado, que los mismos imputados mencionaron como el 6 de octubre en algún momento en la documentación y por los familiares. Y esto hubiera sido, entiende esta fiscalía, claramente prueba desincriminante para ellos de que Franco el día 6 no había estado y que había ingresado el día 7 en el horario que dijeron, pero tampoco lo pidieron. El sujeto de apariencia similar a Franco Casco que aparece en las filmaciones el día 7 a la noche, madrugada del 8, que fueron exhibidas en esta audiencia, no podemos descartar que se trate del propio Salinas, aquel que también fue confundido con Franco Casco, ubicado en la iglesia y conocido por merodear en la zona. Esto, más adelante lo vamos a desarrollar, y tiene que ver con, como dijo el comisario Álvarez, una persona de remera azul, mangas largas y jean, que por otro de los imputados, ya vamos a ver quién, dijo que era conocido, es más, había estado detenido en la propia comisaría séptima y merodeaba por la zona. Destaquemos aquí que tal como surge del acta de Foja 103, cuando el personal de asuntos internos realizó un rastrillaje por la zona de la terminal de ómnibus, en fecha 30 de octubre del 2014, pudo divisar a una persona que se ajustaba a las características físicas del requerido, quien dijo llamarse Leonardo Ramón Salinas
y, a criterio de los actuantes, dicha persona manifestaba incoherencias en sus dichos. Admitió haber estado detenido días atrás en la comisaría séptima, como así también haber concurrido a la iglesia cercana a la dependencia policial. Cuando lo trasladaron a la comisaría séptima, el oficial Acosta manifestó que no era casco, que era conocido por merodear en la zona y que días atrás había estado demorado en la seccional. Considero que todas estas medidas realizadas por Asuntos Internos, en muchos casos junto con el personal de la comisaría séptima, quien en realidad debían ser investigados, fueron las maniobras orquestadas para desviar la investigación, ocultar los hechos y procurar la impunidad de los responsables. Los funcionarios de Asuntos Internos encubrieron los delitos cometidos por sus coimputados. Ello se prueba con las siguientes testimoniales: Cristian Diego Maidana, Lucas Benítez, Oscar Escalada, Roberto Salvatierra, Claudio Daniel Vivas, Pablo Argüello, Daniel Espinosa, Carlos Cirusta, Miguel Omar Noriega, Erika Gerardo, Cristian Holguín, Aníbal Caballero, Jorge Luciano Galeano, José Máximo Ibáñez, Pablo Nicolás Pereira, incorporado por lectura, Reinaldo Morales López, Jorge Escobar, Carlos Ríos, Máximo Soso, Fernando Dalmau y Daniel Alfredo Jiménez. Documentos en este sentido: actuaciones de Fojas 173 a 180, Fojas 210, oficio agregado a Fojas 322, acta de Fojas 324 a 326, 327 a 330, Fojas 4565 a 4572, Fojas 446 a 447 del legajo de prueba del tribunal. Ante todo, y a los fines de poner en contexto la participación del personal de Asuntos Internos aquí imputado, es preciso señalar que, conforme surge de su propio legajo personal policial, Diego Álvarez se desempeñó en la Dirección Provincial de Asuntos Internos desde el 26 de junio de 2003 hasta el 23 de marzo de 2010. Del informe de Fojas 1271 del legajo de prueba del tribunal surge que, por esos años, se desempeñó en la División de Investigaciones Judiciales Administrativas, DIJA, como instructor y como subjefe de dicha división. Lo señalado fue reconocido por el propio imputado y también se condice con lo relatado en esta audiencia por Diego Rodríguez, el fiscal Fernando Dalmau y el director general de policía Daniel Alfredo Jiménez. El testigo Diego Rodríguez, empleado de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe, refirió en esta audiencia que conocía a Diego Álvarez de cuando éste era colaborador de Daniel Jiménez, quien era jefe de Asuntos Internos. Recordó que cuando uno lo llamaba a Jiménez, atendía a Álvarez. Asimismo, el director general de la policía, Daniel Alfredo Jiménez, confirmó lo relatado por Diego Rodríguez y señaló que Álvarez primero fue subalterno, no subordinado. Después, alrededor del año 2009, pasa a ser subordinado cuando a Jiménez lo designan como segundo jefe de la unidad. Eligió a Álvarez como secretario suyo. Que estas circunstancias transcurrieron entre los años 2009 a 2011. De las constancias obrantes a Fojas 1264 del legajo de prueba del tribunal surge que el 1 de mayo del 2010 Jiménez asumió como jefe de la subjefatura de la Unidad Regional 2 de Rosario. A su vez, el 23 de marzo del 2010, Álvarez asumió como numerario en la subjefatura Unidad Regional 2 de Rosario. Asimismo, en el legajo de prueba del tribunal obra el informe de la División Personal de la Unidad Especial de Asuntos Internos, pertenecientes a la Agencia de Control Policial del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe, informó que Diego Álvarez y Daniel Alfredo Jiménez cumplieron funciones en la División de Investigaciones Judiciales y Administrativas, DIJA, en el periodo comprendido entre el 9 de julio de 2007 y el 1 de noviembre del mismo año. Por su parte, el fiscal Fernando Dalmau manifestó que había trabajado en Asuntos Internos, que en esa dependencia trabajó junto a Aníbal Candia, que había sido su jefe, Sergio Pieroni, Pablo Císcaro, Daniel Augusto Escobar
y Diego Álvarez, con quien compartió tareas en la oficina de sumarios. Ello prueba que el personal de asuntos internos y Álvarez tenían una relación previa. De ese modo se explica por qué Císcaro y Escobar y demás funcionarios de esa repartición que no pudieron ser identificados encubrieron los hechos ventilados en este juicio. Destaquemos aquí el testimonio del doctor Máximo Soso, quien se refirió a la repartición asuntos internos y dijo que, con el paso del tiempo se descubrió que esta era similar a lo que existía antes. No había sanciones disciplinarias ni frecuentes ni graves. El control judicial se topaba con obstáculos, con bajas condenas ante tantas sospechas de corrupción, y que el mecanismo de control dejaba mucho que desear. Dijo textualmente: muchas veces terminaba actuando como un encubrimiento. Asuntos Internos solo intervenía en causas penales a policías. Conforme surge Fojas 210 de los presentes actuados en fecha 22 de octubre del 2014, el personal de Asuntos Internos policiales, en el marco de la IPP QUIG número 2106116847-5, de trámite ante la unidad fiscal correspondiente, resolvió dar inicio a la investigación policial respecto a la búsqueda de paradero de Franco Casco. En primer término, a fin de comprender cuál era la labor, es decir, qué hacía, a qué se dedicaba el personal de asuntos internos, debemos señalar lo manifestado por el director de policía, Daniel Alfredo Jiménez, en esta audiencia, quien destacó que en asuntos internos no hacían sumarios administrativos. Investigaban delitos cometidos por personal policial. Hacían sumarios penales al personal policial. Palabras más, palabras menos, Asuntos Internos se dedicaba a investigar a policías. En este contexto, mediante oficio número 270 del día 4 de noviembre de 2014, obrante a Fojas 322 de las presentes actuados, el fiscal adjunto Guillermo Apanovich le ordenó a la Unidad de Asuntos Internos, entre otras diligencias, que se constituya en la sede de la Comisaría Séptima de Rosario a fin de entrevistar a los internos que se encontraban allí detenidos entre los días 6 y 8 de octubre de 2014, a fin de interrogarlos respecto al conocimiento que pudieran haber tenido sobre la detención de Franco Casco. Además, en su declaración en el trámite de habeas corpus, Apanovich dijo: en este caso, como había personal y podía haber personal policial involucrado, se dio intervención a asuntos internos. En consecuencia, se designó a los inspectores Pablo Císcaro y Daniel Augusto Escobar a fin de cumplimentar las medidas ordenadas. Según los dichos del propio Álvarez, al declarar el juicio, él recibió personalmente al agente de asuntos internos en la comisaría. Este acto se materializó mediante acta de procedimientos de fecha 4 de noviembre del 2014, obrante a Fojas 324/6, siendo dicha pieza procesal, junto a la declaración de los testigos detenidos, las que le permiten a este Ministerio Público Fiscal probar la responsabilidad de los citados imputados por los siguientes argumentos. Previo a adentrarme a analizar el acta señalada, cabe destacar, además de la visita de asuntos internos, hubieron varias entrevistas a los presos de la comisaría en relación a lo ocurrido con Franco Casco. Entre ellas podemos citar a personal de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, a fiscales provinciales y a personal del Servicio Público Provincial de la Defensa. Con lo dicho, queda claro que hubo distintos organismos públicos que se presentaron en la Comisaría Séptima para entrevistar a los presos, pero como se verá, las características de la entrevista del personal de asuntos internos hacen imposible confundirse con estas otras. Respecto de la entrevista de asuntos internos, en primer término vamos a señalar que formalmente expresaron los imputados en el acta de Fojas 324 a 326, con posterioridad analizaremos lo que realmente aconteció, en qué contexto se dieron las entrevistas y pormenores de estas, en palabras de los propios testigos detenidos.
La citada acta indica que los inspectores Pablo Andrés Císcaro y Daniel Augusto Escobar se constituyeron en la comisaría séptima a los fines de entrevistar a los internos que se encontraban en la fecha 6 al 8 de octubre de ese año, a los efectos de interrogarlos sobre el conocimiento que pudieran tener respecto del periodo de detención de Franco Ezequiel Casco. Según consta en el acta, se entrevistaron 32 internos en la sala religiosa penal, que como en esta audiencia han quedado explicados, los testigos definieron era la denominada cuadra de detenidos, que se encuentra identificada de ese modo, la cuadra de detenidos, en el organigrama, el mapa del plano de la comisaría séptima, agregado a fojas 336. Consta en el acta de entrevistaron a cada uno de los detenidos por separado. Finalmente, luego de plasmar los nombres de los detenidos entrevistados, dejaron una constancia genérica que expresa: en las exposiciones los detenidos coinciden en que conocen el caso por la televisión, de haber visto la fotografía de la víctima en la misma televisión, pero no recordar que haya ingresado al penal esa persona, ya que los demorados transitoriamente quedan alojados en un calabozo aparte, como así de no haber presenciado o escuchado algo fuera de lo común, ni tampoco haber recibido comentarios de los familiares en las visitas del día del hecho. Curiosamente, en el acta no se plasmó ningún dato de trascendencia, siendo que muchos testigos manifestaron en este juicio que específicamente le dijeron al personal de asuntos internos que escucharon los gritos de Franco y la golpiza que sufrió. Pero además de que lo expresado en el acta se contradice con los dichos de los testigos a los que me referiré luego, también se omitió plasmar en dicha acta cierta información que el propio imputado Escobar manifestó haber conocido cuando fue entrevistado a los presos en la comisaría séptima. En este sentido, el imputado Escobar manifestó en su indagatoria de fojas 3620 a 3622, al relatar la entrevista con los internos, todos coincidían que tomaron conocimiento del caso por la televisión, que había una persona detenida que calculaban que podía ser sobre este caso, porque ninguno había compartido calabozo con la persona que le exhibí la foto. El acta continúa señalando otras diligencias efectuadas por Pablo Císcaro y Daniel Escobar que son ajenas al objeto aquí en trato, y finalmente se cierra con la firma de los imputados, quienes son los únicos que la suscriben. Hasta aquí lo formal. Veremos que esto no solo no fue así por el contexto en que las entrevistas fueron efectuadas, sino también que, además, el contenido del acta no se ajustó a la verdad, conforme los relatos de los testigos en esta audiencia de juicio. En esos testimonios los detenidos manifestaron que fueron entrevistados por muchas personas, quienes les consultaron sobre Franco. De las numerosas declaraciones, podemos sacar conclusiones respecto de las entrevistas concertadas con asuntos internos, como veremos a continuación. Las entrevistas se concertaron en la cuadra de detenidos. Los detenidos fueron sacados de los penales por personal de la comisaría y llevados de a uno a la cuadra para entrevistarse con los aquí imputados. En numerosos casos el personal de la comisaría permaneció dentro de la cuadra, presenciando la entrevista de internos con asuntos internos, Maidana, Holguín, Caballero. En otros, en los cuales el personal de la comisaría se ubicó fuera de la cuadra, manifestaron los testigos que podrían haber escuchado todo por las pequeñas dimensiones de la comisaría. Además, recordemos aquí lo declarado en esta audiencia por Carlos Ríos, personal de asuntos internos a cargo de la investigación policial, quien manifestó que en una comisaría no hay mucho espacio para tomar declaración a solas, debiendo haber sido sí o sí alguien de la comisaría custodiando al preso. Las personas de asuntos internos que entrevistaron a los presos eran al menos dos, vestidos con ropa formal, saco, camisa y pantalón de vestir. Varios detenidos manifestaron haber firmado algo durante la entrevista en la cuadra: Escalada, Salvatierra, Noriega, Caballero e Ibáñez.
Muchos testigos manifestaron que especialmente les dijeron al personal de asuntos internos que escucharon los gritos de Franco y la golpiza que sufrió. En este sentido, el testigo Aníbal Caballero refirió que a los de asuntos internos les dijo no solo que Franco había estado ahí en la comisaría esa noche, sino también lo que relató en esta audiencia respecto de los gritos de Franco y los golpes que recibió. Del mismo modo, Escobar refirió haberle contado a asuntos internos en aquella entrevista ya citada, donde Jorge Escobar, quien el día anterior de la visita femenina, en altas horas de la madrugada se escuchó que entraron varios policías golpeando a una persona, que Escobar le gritó a la policía que le dejaran de pegar. Él le dijo: ¿qué sos, Franco Godoy? Él contestó: no, soy Franco Casco. Escobar recordó que a Franco lo sacudían por todas las paredes y lo golpearon exageradamente, y que éste le decía que le dejaran de pegar. Por su parte, el testigo Daniel Espinosa manifestó que los de asuntos internos les dijo que habían escuchado al chico, es decir, a Franco, que le decía a los policías que no le peguen más, que en ese momento uno de los investigadores, tal como él refirió a los de asuntos internos, le consultó si Franco había estado en la comisaría, y cuando el testigo respondió que sí, uno de los de asuntos internos le dijo: bueno, ya está. Como terminando la pregunta, asimismo recordó que a uno de camisa blanca de asuntos internos le dijo también que personal policial lo había amenazado. Refirió que durante esa entrevista los de la comisaría estaban afuera, que seguro estaban escuchando, que cada vez que uno iba a declarar lo miraban con cara como diciendo: ya te voy a buscar. Asimismo, señaló que Carlos Irustas le había dicho que no tenían que decir nada, pero que él dijo lo que realmente escuchó. También es oportuno señalar que el testigo Cristian Diego Maidana manifestó que mientras lo sacaban del penal a la cuadra, en presencia del personal policial, un policía le susurró: ojo lo que vas a decir. Cristian Holguín manifestó en esta audiencia que en la entrevista de asuntos internos en la cuadra les tomaron declaración delante de la policía, que los de asuntos internos eran dos, de traje, parecían idénticos, saco, camisa, corbata. Nos llevaron de a uno a la policía, entraba el penal, nos nombraban de a uno. Estaban los jefes, los policías, al lado de ellos, un policía de cada lado, pegado a los de asuntos internos. Refirió cuando entró para la entrevista, no alcanzó a decir nada de lo que dijeron. Vos, Holguín, tampoco escuchaste nada, ¿no?, contó en la audiencia. En este caso quiero resaltar particularmente una mención que hizo al principio de su declaración. Recordemos, fue un testigo que no quiso venir a la sala de audiencia, no vino a la sala de audiencia en su momento por temor a su seguridad, y que él recién tomó la decisión de dar testimonio de lo que había vivido, a palabras de su madre, que le había dicho: pensá, sí, ¿qué hubiera pasado si esto te hubiera pasado a vos? Que ahí, ante palabras más, palabras menos de la madre, que le podría haber pasado a él lo mismo que le pasó a Franco, como probable, recién ahí él aceptó y vino a declarar. Como conclusión, tomaron entrevistas en un contexto impropio con el personal de la Comisaría Séptima presente, no resguardando a los testigos e impidiendo de aquel modo que declarasen libres de toda presión. Ocultaron pruebas, ya que no plasmaron en el acta los tormentos que sufrió Franco conforme al relato de los detenidos y el propio reconocimiento del imputado Escobar de los presos que habían relacionado el caso de la televisión con una persona que había estado detenida allí. Con ello, no denunciaron la perpetración de un delito. Solo Císcaro y Escobar figuran en el acta como quienes entrevistaron a los presos, y solo ellos firmaron dicha acta, lo cual se contradice con dos puntos relatados por los testigos. Varios de ellos manifestaron haber firmado un papel luego de entrevistar con asuntos internos.
Sin perjuicio de los puntos en común antes señalados, vale aclarar que no todas las entrevistas con los presos fueron iguales y que ello no fue aleatorio. No es casual que los funcionarios policiales se quedaron escuchando la entrevista de asuntos internos con los presos que en los casos en los que sospechaban que más podían contar sobre lo ocurrido a Franco Casco. En tal sentido, Pablo Pereira, Cristian Maidana, Diego Holguín y Aníbal Caballero dijeron que los policías de la comisaría estaban dentro de la cuadra cuando Asuntos Internos los interrogó. En este orden de ideas, estos 4 testigos aportaron información trascendente sobre los hechos aquí investigados. Además, Daniel Espinosa y Reinaldo Morales López manifestaron que los policías escuchaban lo que ellos decían desde afuera de la cuadra, siendo este mecanismo similar al anterior que impedía que declarasen con libertad. Por lo demás, los internos que manifestaron que estaban con la palabra en alusión a prácticas religiosas evangelistas, en algunos casos reconocieron que no habían declarado por temor al ciervo. Prácticas habituales del personal de la Comisaría Séptima. Al principio de este alegato, una de las resúmenes o de las prácticas, digamos así, de la comisaría, un poco empezaron a explicar qué era lo que había pasado acá. Lo que pasó, que tiene que ver con ese resumen inicial, tiene que ver con prácticas habituales. Claramente, y en este sentido la imputación, la Fiscalía tiene acreditado que a Franco Casco lo sometieron a tortura, en 2 partes. Que en ese sometimiento a tortura de Franco Casco, en la última, lo asfixiaron. Lo cierto es que los funcionarios de la policía, de la Comisaría Séptima, que están aquí imputados, no querían matarlo claramente. Y un poco este capítulo tiene que ver, o esta parte del alegato tiene que ver con qué era lo que hacían en la Comisaría Séptima. En esto también toma especial relevancia varias valoraciones que voy a ir haciendo de hechos o relaciones de la prueba que claramente los detenidos tampoco sabían o conocían y que tienen que ver con esta secuencia que ellos identificaron como te pegan, te hablan y te vuelven a pegar. Y esto tiene que ver con la fotografía y esto es lo que voy a explicar ahora. En este punto desarrollaré las prácticas habituales de la Comisaría Séptima. Por lo demás, demuestran el modus operandi de los imputados acostumbrados a infringir la ley, a agredir a los presos e incluso a cometer delitos. Considero que muchas de ellas se llevaron a cabo en el caso que tuvo por víctima a Franco Casco. En base a la prueba reunida en este juicio, ha sido posible establecer una serie de patrones sobre el accionar ilegal de las y los funcionarios policiales que se desempeñaban en la Comisaría Séptima al momento en que Franco Casco fue alojado allí. En varios de los testimonios que oímos estuvo presente el repertorio de violencia que se aplica a las personas detenidas dentro de esa comisaría por parte de algunos policías que se desempeñaban allí. Uno de los aspectos destacados es que el despliegue de mayor violencia se producía en los primeros momentos de la aprehensión. Ello en coincidencia con lo que explica el informe sobre circuitos de detención policial en la ciudad de Rosario, elaborado por la Universidad Nacional de Rosario en el marco de un proyecto con el Centro de Estudios Legales y Sociales y la Unión Europea, con participación de la doctora Cosi, titulado Sobre criminalización y desprotegidos, donde se afirma que ciertas prácticas policiales que involucran una mayor carga de violencia física se concentra de manera significativa en las primeras horas de detención de las personas, lo que podría estar ligado a un uso extorsivo en el marco de negociaciones, entre otros trabajos similares y conclusiones que fueron ofrecidos y aportados como prueba en la incorporación por lectura. Es necesario mencionar que en este informe, como en los otros, fue elaborado, en este caso en particular, en los años 2009 a 2015,
de manera contemporánea con los hechos que dieron inicio a este proceso penal. En particular, según el estudio referido y que lo dijeron los testigos en este juicio, esas situaciones se producían en el contexto de aprehensiones ocurridas en base a la facultad de la policía de detener o restringir la libertad corporal personal en virtud de los reglamentos de lo reglado por el artículo 10, inciso bis de la Ley 7.395 de Santa Fe, averiguación de identidad, antes llamada averiguación de antecedentes, o en lo que se conoce como aprehensión en flagrancia, regulada por los artículos 212 y 213 del Código Procesal Penal de la provincia de Santa Fe y por el protocolo de flagrancia del doctor Blachini, al cual ya cité. Los principales patrones violatorios de legalidad, los funcionarios de la Comisaría Séptima que están aquí imputados, se pueden agrupar de la siguiente forma. Falta de cumplimiento del tiempo máximo de duración de las aprehensiones establecidas en la normativa. Respecto del tiempo que puede durar esas aprehensiones, la normativa indica: en el caso de las que se producían por averiguación de identidad, la misma no debería durar más de 6 horas, según los prescritos en el artículo 10 bis de la Ley 7.395 de Santa Fe, antes citado. En el supuesto de las aprehensiones mencionadas en los artículos 212 y 213 del Código Procesal Penal de Santa Fe, cuando una persona es aprehendida en flagrancia, si bien no se hace referencia al tipo de duración de la misma, sí se indica que la policía debe dar aviso sin dilación al Ministerio Público de la acusación. Esta norma debe ser completada con la resolución 6/14, que ya antes citara por el fiscal regional, Jorge Baclini, en la que se prescribe que el personal policial actuando debe informar al fiscal en forma inmediata en un plazo máximo que no podría exceder las 2 horas contadas desde la aprehensión. En este sentido, varios de los testigos en este debate dieron cuenta de esos plazos eran excedidos ampliamente por los funcionarios de la Comisaría Séptima. Así, Darío Oscar Navarro relató respecto de sus propias detenciones que lo máximo que lo llevaron a la jaulita por averiguación de antecedentes fue de 16 horas. Cristian Diego Maidana dijo que a él lo tuvieron allí por averiguación de antecedentes durante 12 horas y a veces hasta el otro día. Nicolás Andrés Lemo manifestó que por AA en el solitario te dejaban hasta 12 horas. El testigo Ruiz relató que cuando llevaban detenida a gente que estaban en la terminal de ómnibus por averiguación de antecedentes, permanecían de 8 a 12 horas y después te largaban. Ruiz también dijo que el imputado Benítez estaba siempre con el imputado Blanco en una Fiorino blanca, levantando gente en la terminal. Como vemos, los plazos eran incumplidos de manera frecuente, generando situaciones de absoluta ilegalidad. En lo que respecta a Franco Casco, ha quedado demostrado que dichas comunicaciones fueron violadas por los funcionarios actuantes. Por último, es necesario mencionar que según el informe sobre los circuitos de detención policial en la ciudad de Rosario, titulado sobre criminalización y desprotegidos antes referido, el problema principal destacado en relación al cumplimiento de estos plazos radica en que el horario de inicio de la aprehensión queda, en la mayoría de los casos, a exclusiva discrecionalidad del personal policial con el acta de procedimiento, es decir, quienes materializaron la aprehensión en la vía pública. De esta manera, resulta muy fácil para la policía extender de hecho los plazos, colocando en el acta de procedimiento un horario posterior al que efectivamente sucedió la aprehensión. La importancia del cumplimiento de los plazos es evidente por cuanto limita la posibilidad policial de mantener aprehendida a una persona sin control, ni autoridad de otra agencia estatal. Esta limitación colabora en la configuración de espacios de relativa discrecionalidad policial, habilitando a una serie de prácticas ilegales que involucran violencia física y moral, a través de un uso extorsivo de la propia legalidad.
falta de cumplimiento de los supuestos legales establecidos para la detención por averiguación de identidad. Artículo 10 bis de la ley referida regula los supuestos que habilitan la aprehensión. La policía no podrá detener o restringir la libertad corporal de las personas sino por orden de autoridad competente, solo cuando hubiere sospecha o indicios ciertos respecto de personas que pudieran relacionarse con la preparación o comisión de un hecho ilícito, podrán ser demorados en el lugar o en dependencia policial hasta tanto se constate su identidad. Según expresaron los testigos, las detenciones en el marco de las llamadas AA, averiguación de antecedentes, se daban principalmente los fines de semana y por la noche. Así lo expresaron Lucas Benítez, Gonzalo Paz, Darío Navarro y Eric Gallardo, Nahuel Piedrabuena, entre otros. Recordemos aquí que en el caso de Franco Casco, la detención ocurrió en un día previo a un asueto, asimilable a día inhábil del fin de semana. En especial, explicaron los testigos que traían gente de la terminal y de los boliches de las cercanías, que en muchos casos estaban borrachos. También sumaban a mujeres que estaban en situación de prostitución en la zona. En palabras de los propios testigos, salían de cacería. Como surge de la norma mencionada, ninguno de esos supuestos habilitaba la utilización de la figura de averiguación de identidad, ya que no configuraban estado de sospecha o indicios ciertos vinculados a la preparación o comisión de un delito que habiliten la aprehensión, hasta tanto se constate su identidad. Cabe preguntarse, entonces, por las verdaderas razones por las cuales se producían estas aprehensiones. Todo indica que las mismas eran utilizadas con fines extorsivos y configuraban una forma de recaudación ilegal de algunos de los integrantes de la Comisaría Séptima. En este orden de ideas, dijo la doctora Eugenia Cosi cuando declaró en juicio que esta normativa, Ley Orgánica Policial, regulaba de manera ambigua los casos en que procedían estas detenciones y que ello daba lugar a arbitrariedades. Aquí también cabe destacar lo expuesto por el doctor Máximo Soso, quien en juicio dijo: es recurrente práctica en las fronteras de los barrios que la policía de la calle envíe mensajes muy claros de lo que no tienen que hacer es transgredir las fronteras urbanas. Si lo hacen, son objeto de hostigamiento. Ello en alusión a que los jóvenes que frecuentaban una jurisdicción distinta a la suya, como el caso de jóvenes de zonas periféricas que se acercaban a zonas más céntricas, como el caso de Franco Casco. Pedidos extorsivos de dinero u otros objetos para mejorar la situación procesal o para no formarles causas penales. Varios testigos detenidos y alojados en la Comisaría Séptima de Rosario a la época de los hechos que aquí se ventilan, manifestaron que integrantes de esa dependencia les pedían dinero u otros objetos para mejorarles la situación procesal, e incluso para no armarles causa. Ello se condice con lo estudiado a nivel general sobre lo que ocurría en esos años en las comisarías de Rosario, como destaca el informe de la UNR y como explicó la doctora Cosi. En este juicio, Darío Oscar Navarro manifestó que en dicha comisaría le pedían plata y amenazaban a los detenidos. En sus palabras explicó: caía yo con 50.000 pesos, no me hacían la causa. Agarraban la plata a ellos y me dejaban ir. Por ahí nos pedían dinero para dejarnos ir en libertad o dejaban un porcentaje ellos. Asimismo señaló el imputado Blanco, conforme a la descripción física que aportó, como uno de los que estaban siempre de noche, como el encargado de la tramoya que consistía en pedir plata y amenazar a quienes detenían en la comisaría. Cristian Diego Maidana manifestó que los presos de la Comisaría Séptima les faltaba plata, tarjetas, documentos, visera, cadenita, y que además a él le pidieron plata a cambio de que no llegue un papel a tribunales.
Esas prácticas se extendían también a familias de las personas aprehendidas o detenidas. Así, Daniel Alberto Ruiz relató que, estando detenido en la séptima durante el periodo en que gozaba de salidas laborales, personal policial de dicha comisaría les hacía dar plata para que no le corten dicho beneficio. Recordó que su madre le entregaba el dinero a una empleada policial gorda. Luego, relacionó a esa policía con la llamada Romina Díaz. Pablo Argüello señaló que los de la comisaría séptima le pidieron plata a su mujer para autorizar su traslado. Con igual fin, Ruiz recordó que Walter, el imputado Benítez, y Seba, el imputado Blanco, se cansaban de agarrar gente en la terminal y de llevarlos a la comisaría séptima, y señaló que les ponían cosas, como cuchillos, para dejarlos detenidos. Agresiones físicas y verbales en la comisaría séptima. En la presente audiencia hemos escuchado también numerosos testimonios de personas que permanecieron detenidas en la comisaría séptima en el periodo en que sucedieron los hechos aquí juzgados y que, según relataron, debieron soportar un repertorio de violencia por parte del personal de dicha seccional consistente en agresiones, golpes y vejaciones. Además de las agresiones sufridas por ellos mismos, era normal escuchar gritos por la noche debido a los golpes que recibían quienes caían detenidos allí. Darío Oscar Navarro manifestó que cuando entraban a la comisaría les daban un par de piñas contra la pared, les hacían levantar las manos y les pegaban en las costillas, que les pegaban con la mano cerrada y por ahí, en sus palabras, algún tortazo con mano abierta. Roberto Salvatierra manifestó que cuando perdió la libertad le pegaron. Cristian Diego Maidana relató que cuando caían detenidos siempre les pegaban y que particularmente a él lo verduguearon en el patio. Dijo que le ataron de un fierro que había ahí, que le sacaron la ropa y lo mojaron para que no se noten los golpes. Cristian Belizán relató que en la comisaría los verdugueaban, en parte dándoles comida cruda. Jesús Giupponi asimismo expresó que cuando caían detenidos, si te tenían que pegar, te pegaban, y además refirió que los golpes se daban más por la noche. Pablo Argüello narró que el maltrato generalmente no era con los internos, sino con los que caían por averiguación de antecedentes, a quienes usualmente el personal policial golpeaba sin motivos. Manifestó que los maltratos eran en todo momento a los que agarraban de la terminal de colectivos, a los cuidacoches, a cualquiera, pero no por delito, sino por averiguación de antecedentes. También refirió que el personal policial les tiraba agua a los detenidos, con un vaso o directamente con un balde de agua, y que el trato a las visitas era malo, que existía maltrato hacia las mujeres en la requisa, en la manera en que lo hacían desvestir y agachar, la cual describió como inhumano. Recordó que con posterioridad que se conozca la muerte de Franco, se generó un motín donde los internos pedían el traslado a unidades, en parte por el maltrato que había hacia la gente que traían por averiguación de antecedentes y por la muerte de Franco. A todo esto sumó que a los detenidos lastimados nunca les daban nada. He visto, dijo él, a personas que le han pegado y la tiran en el penal, no te curan, no te pasan gasa ni Parvinox. En este sentido, los testigos manifestaron las curaciones de quienes llegaban lastimados a los penales, debían hacerles ellos mismos, Irusta entre otros. Eduardo Escobar relató que en la jaulita se golpeaban, que había pibes que cuando caían quedaban todos morados, con la cara hinchada. Asimismo refirió que en la séptima, como en todas las comisarías, primero te pegan, después te hablan. Daniel Espinosa refirió que en la comisaría séptima te pegaba cualquiera. Recordó varias veces pasó por la jaula
que cuando había un recambio de guardia, entraba alguno que no le había tocado pegarle a nadie, entraba y te pegaba unos coquitos de onda. Saben pegar en lugares que no quedan marcas. En la jaula les pedís agua y te dicen, ahí tenés agua, y te tiran con un balde. Son re verdugos. Señaló también que con frecuencia ellos frecuentaban la terminal de ómnibus y que por eso como que vivía en la comisaría. Lo llevaban todo el tiempo ahí. Te veían con una viserita para abajo y te cargaban y te llevaban ahí. Te daban un par de piñas y te largaban. Te ven medio encapuchado, te cruzan un móvil y te levantan al toque, recordó. A todo ello sumó que cuando tenían ganas de pegar, les pegaban de onda. A mí me han llevado y me pegaron por amor al arte. Respecto del horario de la golpiza a Franco, Espinosa refirió que era de noche. A esa misma hora salen de cacería los de la séptima, a ver si encuentran algún caco en la calle. Miguel Noriega señaló que era normal que te pegaran ahí en la comisaría séptima, que se escuchaba que le pegaban a los detenidos de día y de noche. Daniel Alberto Ruiz relató que en la comisaría séptima el trato que recibían dependía de la guardia de turno. Señaló que allí existían 2 guardias, de las cuales una de ellas te trataba malísimamente, expresó. Recordó que pasaban el recuento de detenidos, los encerraban a todos en la cuadra y pasaban lista. Había 2 o 3 policías y te pegaban cachetazos sin motivo. Señaló que en esa comisaría te pegaban con las manos y con los pies. Cristian Holguín refirió que la comisaría séptima era conocida por las palizas que te daban, que si bien él no le tiraron agua, se escuchaba que en el transitorio les daban golpes y varias veces le tiraban agua a los detenidos allí alojados. Asimismo refirió que de esa jaulita solía haber sangre y que él, cuando le pegaron, le rompieron la boca y le salió sangre de la nariz. Jorge Escobar refirió que era costumbre que la comisaría séptima a la noche anduviera por la terminal de colectivos, que en ese momento los policías solían estar borrachos o drogados y te matan a palos. Que era normal, si sos de la calle, la costumbre es que te remuelen a palos. En relación a esta afirmación explicó que no medían los golpes, si eran en la cabeza, en la nuca, costillas, boca, nariz, oreja. Siempre golpeaban hasta que en el cuerpo de uno aguante o que ellos se cansen. Escobar señaló que era normal que a la madrugada detuvieran a mucha gente de toda clase de averiguación de antecedentes y que si bien casi nunca golpeaban a las mujeres, a los hombres a casi todos. Pablo Pereira, en su testimonio incorporado por lectura, Fojas 2271 a 2273 vuelta, dijo que era común que a la comisaría llegaba gente a la que se les pegaba y se les tiraba agua fría, que a los pibes que encontraban en la calle casi todos los días los tenían un par de horas, les pegaban y los largaban. Manifestó que algunos pibes pasaban al penal y se notaba que estaban golpeados. Estos les decían que los habían tenido colgados, que los colgaban con los grilletes en una barra y los dejaban ahí. Y agregó, si pedíamos el traslado, nos metían en la cuadra o en el lugar identificado como el número 3, la jaulita, y nos colgaban con los grilletes en un fierro, y te tenían ahí hasta que no dabas más y pedías volver al penal. Lucas Nahuel Jiménez, testimonio incorporado por lectura, dijo que en su traslado a la comisaría séptima y conforme la descripción física y los datos que aportó, el imputado Acosta fue uno de los que le pegó. Un denominador común que encontramos en estos relatos tiene que ver con el hecho de que quienes eran detenidos por AA eran golpeados y alojados provisionalmente en el cuartito o jaulita por parte del personal policial. Los testigos, Oscar Salvador Escalada, Jesús Giupponi, Mariano Brochero, Roberto Salvatierra y Nahuel Piedrabuena dieron cuenta de esta práctica. Del mismo modo son conteste con esta afirmación los dichos de los testigos Darío Oscar Navarro
quien manifestó que el freezer tenía rastros de sangre y que Cristian Diego Maidana, quien declaró en esa jaulita, era una celda, sin inodoro, muy sucia, donde seguramente había sangre, ya que, en sus palabras, a más de una persona le habían dado una paliza bárbara en ese lugar, que en la jaulita te pegaban entre 2, 3 y ahí te dejaban. Los imputados sostuvieron en el juicio que los testigos presos dijeron hablar y haber sufrido malos tratos, pero que ninguno de ellos lo denunció, ni siquiera se lo contaron a su familia o visita. En ese sentido, cabe recordar el testimonio de Jorge Escobar, quien manifestó que los internos que tenían visitas no hablaban de los que los golpeaban o lo que pasaba dentro de la propia comisaría, que siempre hablaban de cosas positivas. En el mismo sentido, la testigo María Juárez, mamá de Carlos Irusta, dijo que su hijo solo hablaba de cosas lindas durante su visita en la comisaría. Ella, además del temor que obviamente tenía de denunciar los hechos que sufrían, mientras todavía estaba bajo custodia de quienes los maltrataban. Por lo demás, como se advierte de la lectura de los libros de guardia de la Comisaría Séptima, las detenciones por AA no eran registradas en los libros. En nuestro caso, recién en fecha 14 de octubre, con posterioridad a lo ocurrido con Franco Casco, encontramos un registro de detención fundada en el referido artículo 10 bis, ver folio 186 del libro Memorándum de Guardia número 15. Otro registro similar hay en la misma fecha, ver folio 190 del referido libro. Ello se contrapone a las declaraciones de varios testigos que contaron que eran numerosas las detenciones fundadas en averiguación de identidad, que por lo demás se efectuaban irregularmente por las demás razones ya dadas. Álvarez, al declarar en juicio, no pudo precisar la frecuencia de detenciones por AA, siendo que en el resto de la información aportada pudo ser por demás puntilloso y detallista. En cuanto a esta práctica de golpear a las personas demoradas, a quienes alojaban en el denominado transitorio, cabe destacar aquí las fotografías acompañadas por el fotógrafo Pablo Rossi Casé, que aportó esta fiscalía al tribunal como prueba, en las cuales se evidencia el resultado positivo de las pruebas de luminol efectuadas en dicho cuartito. A ello refirió la doctora Kramer al declarar en este juicio. Aquí cabe aclarar que, sin perjuicio que dio positiva la prueba de luminol, el testigo Carlos Irusta contó que alguna vez limpiaron ese calabozo con cloro. Por su parte, el primer alférez Noelia López, que declaró como testigo, explicó que las manchas de sangre pueden ser borradas para que dé negativo el examen de luminol, que puede que dé negativo con productos que tengan cobre o productos de limpieza que sean blanqueadores. Ello explica que hayan mandado a Irusta a limpiar el transitorio el día siguiente de lo ocurrido del casco, lo cual fue relatado por el testigo de Daniel Busanich. Por otra parte, el propio Irusta contó que usaba cloro para limpiar de ese calabozo. Voy a pedir al señor presidente si puede ser un cuarto intermedio por el tiempo que disponga el tribunal. ¿Hasta? Perfecto. Entonces, mirá.
No, ya estamos acá. ¿Qué? Sí.